Pues seguimos el orden que tenemos aquí y entonces pues que empiece Rosario Gómez con su ponencia. Hola, buenas tardes. Yo soy Rosario Gómez, estoy muy agradecida de este momento, de estos 15 minutos en los que voy a hacer lo que aprendí a hacer en Venezuela, en mi trabajo. Yo lo voy a hacer hoy no como una ponente, voy a hablar con ustedes de tú a tú en un conversatorio. Lo voy a hacer con las herramientas que Hugo Chávez nos enseñó como planificadores de políticas públicas por y para el pueblo y con el pueblo. Por primera vez voy a usar solo gráficos, porque Chávez decía, el presidente decía, que la ciencia, la tecnología, la salud, la educación, la inversión, las reservas internacionales, la constitución, tenían que ser léxicos, no para académicos, ni para expertos, sino para el pueblo. El pueblo tenía que entender de qué se le estaba hablando, porque el pueblo tenía que participar activamente en la escogencia de su futuro, en la elección de su vida. Tenían el derecho y el deber de participar. Bueno, como una economista tradicional, yo soy economista del desarrollo, no una economista tradicional, nosotros siempre empezamos a hablar del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto ha venido creciendo en Venezuela de una manera constante en el 2002, como ustedes saben, debido al golpe que tuvimos, una caída sin precedentes alguno, pero sin embargo, en el 2003, con la recuperación de los precios del petróleo y otra vez reactivando PDVSA, el crecimiento económico de Venezuela ha aumentado. Se espera que para este año, 2013, nos coloquemos un 6%. Un economista tradicional habla de crecimiento económico, pero ¿de qué sirve el crecimiento económico si no hay desarrollo humano? Si no hay desarrollo social, pues absolutamente de nada. En 1998 ya Chávez había visto la agenda de Venezuela y había visto que el indicador de bienestar era el crecimiento económico. Esa no era la bandera. La bandera para llegar al gobierno era la protección social, la eliminación de la pobreza, la inclusión de todos aquellos que no tenían voz. ¿Cómo empezamos a nuestra historia? Bueno, empezamos a ver quiénes viven y quiénes no viven. En un país subdesarrollado, pues la esperanza de vida era cortísima. Morirse era una cosa más o menos fácil, primero porque, bueno, la asistencia sanitaria tenía deficiencia, los índices de natalidad, pues sabes, nosotros somos un país joven y ahora estamos envejeciendo un poquito en la pirámide demográfica, pero esto lo pongo un poco más por formalismo que por otras cosas. Igual que la mortalidad, hemos mejorado, la que viene, por favor, en los índices de mortalidad por sexo, ¿ah? Siguen naciendo más hombres que mujeres, pero la revolución tiene cara de mujer. Sí, por favor, un poquito más rápido. Pero llegamos, bueno, al punto clave. ¿Cuál fue el punto clave del gobierno bolivariano? ¿Cuál sigue siendo el punto clave? La inversión social, el aumento de la inversión social. Desde el gobierno dejamos de pensar en las reservas internacionales, no porque la aislamos y no la pensábamos, o en la inflación, que era lo que la CEPAL venía señalándonos. No, sino porque nosotros necesitamos romper con el modelo neoliberalista que se nos había impuesto en los años 90, el modelo que los venezolanos y las venezolanas no queríamos. En el 98 teníamos un 80% de pobreza, con una inversión social baja, pero una inversión social relativamente baja. El presidente decide que la política pública, el diseño de la política pública va a venir por el aumento de la inversión social. Ustedes ven, en el periodo del 86 al 98, las diferencias tremendas. Se ha subido un 400% aproximadamente. Por favor, la siguiente. Pero ¿qué es la inversión social si no se recupera la pobreza? Si nosotros éramos un país con rostro de pobres, y no una pobreza cualquiera. Es que hablamos de pobreza, ¿no? Hay pobreza crítica, hay una pobreza extrema. Es que había una pobreza extrema. Y el presidente no les dejó a los pobres la gestión de su propia pobreza, como se hacía en la agenda de Venezuela. Bueno, si tú eres pobre, mira, preséntate, mira si tienes los requisitos suficientes, vamos a ver si te damos un subsidio. No, él decidió incorporar a través de los 3 métodos básicos de medición de la pobreza, que es la línea del ingreso, las necesidades básicas satisfechas y la pobreza crónica, y empezó a luchar duro contra la pobreza. Y el objetivo de la política pública ya no era disminuir la inflación para crear empleo, solamente era bajar los niveles de pobreza, hacer visible a las personas que antes eran invisibles. Pues lo logró.
Ya esto era un poquito para hablarle, ya lo he dicho, de las personas pobres y quienes estaban en extrema pobreza. ¿Vale? Del 20,3% en el 98 hemos pasado al 8,6%. Esto es un logro inaudito. Este es el mejor regalo que nos ha dejado el presidente. Esto es lo que nos ha dejado. La siguiente, por favor. Pero entonces siempre la lucha. Y el empleo, ¿qué pasa con el empleo? Yo me leía y le decía a la Moreno, mi gran amiga, que hoy leyéndome he vuelto a estudiar otra vez a Chávez, pero de otra manera, porque ahora entiendo, compañeros, por qué nos insistía tanto. Ahora sí que lo entiendo y estoy feliz de entenderlo justo ahora. Esto es una felicidad que contagia, porque él decía que el empleo formal y el empleo informal, que no podíamos seguir informalizando o formalizando a los que no, que teníamos que tratar, que todo el mundo tuviera empleo, que tuviera seguridad social y condiciones dignas de trabajo, hasta que el Estado y el mercado, los empresarios privados, que fuesen socialistas, pudieran dar el empleo correcto. Esto es normal en economía, que el empleo el empleo formal y el empleo informal sea una tijera. Cuando nos enseñan economía, que creemos que es dificilísima, no, es muy fácil. Es facilita. Te dice, ay, la ligera, que salió mal. Esto es absolutamente normal. Pero fíjense cuando el sabotaje petrolero en el año 2002. Seguimos teniendo como renta el empleo. Esto no es una variable fácil, porque la destrucción del empleo, lo estamos viendo en este país, es facilita. Pero la construcción del empleo es lentísima y es dificilísima. Pero nosotros tenemos una gran misión y hemos pasado de vuelva caro, vamos a la misión saber y trabajo. Y es el reto. La Franja del Orinoco, un ejemplo de la creación de empleo por parte del país. Si ustedes ven el número de funcionarios públicos que ha aumentado en los 10 años, en vez de eliminar a los funcionarios públicos, bajarles el salario, quitarles sus prestaciones de vacaciones, nosotros aumentamos a nuestros funcionarios públicos, nosotros le damos el salario correcto, nosotros tratamos de hacer esas escalas y de poner a cada uno en su especialización, zapatero a su zapato. Pero era imposible no hablar de inflación, que es lo que ha perseguido América Latina. Es imposible no hablar de economías inestables, como son las economías latinoamericanas, de inflación. Sin embargo, Chávez vive diciendo, es que el presidente ha creado inflación, es que el presidente no ha hecho un control de divisas correcto, es que el presidente hizo tipo de cambio fijo más allá de los 3 meses acordados, es que el presidente quedó caliente y la inflación sube. No, es que en el 98 teníamos una inflación del 81%. Y ahora tenemos una inflación, sigue siendo alta, cuidado, de 2 dígitos. Sigue siendo alta, del 27%. Pero en materia de inflación, también hemos mejorado. Y ahora nos vamos para lo más importante. El pueblo que tiene hambre no piensa, no estudia y no hace nada. El hambre es terrible. El hambre te inmoviliza. Si tú no tienes, ella decía, ¿pero qué ha hecho sabe? Bueno, que la gente desayuna, almuerza y cena. ¿A usted le parece eso? Poco. Eso es revolución. Que la gente tenga para comprar la canasta mínima, más los estatiques, poder ir al barrio adentro, a sus médicos cubanos y venezolanos ya incorporados, que le mire sus dientes, sus ojos, pero que nosotros podamos, la canasta mínima se mide con la inflación. Yo me acuerdo cuando yo era más jovencita, una muchachita, ya estoy creciendo, viejita, que me acuerdo que en la política de salario de ese año estaba contenta porque a mi jefe le tocó hacer la política de salario. Y entonces hicimos todos nos peleamos en el gobierno bolivariano para ver cuál es la delegación que va al presidente a sacarse el gráfico por televisión. Y la proyección correcta de la inflación fue la de mi departamento, que es de seguridad social. No tenía nada que ver. Pero era la pelea era decir, bueno, si la inflación estimada va a ser de tanto, el salario tiene que subir tanto, la canasta básica tanto, y vamos a tener que dar subsidio para que coman. Sí se puede hacer política pública justa. Y el nivel educativo, este es mi punto. Este es mi fuerte. Tengo 5 años estudiando educación. Porque es que llegué a este país y llegué a estudiar. Tenía frío y me recibió el Roque en aquella plaza. ¿Te acuerdas, Roque? Que me tuviste que dar ropa porque venía vestida de verano. Y después bailé un joropo para pagártelo. La educación
En los años 70 nos vendieron un modelo de educación diferente al de los 80. En el de los 80 nos hicieron creer que tras la crisis de la deuda declarada en 1982 había que disminuir el gasto en educación. Había que, bueno, aquí se echó a perder coroto, México dijo que no le iba a pagar más a los Estados Unidos, entonces hay que disminuir en educación, porque el PIB tiene que seguir creciendo. Entonces el objetivo era cobertura, y cobertura, y cobertura. En los 90 llegó el neoliberalismo y dijeron en una cumbre, no, es cobertura y calidad y gestión interna. ¿Ustedes saben para qué era la gestión interna? Para poner la educación en manos de los gestores privados. Para que la educación privada creciera más que la educación pública. Y en el 2000 el presidente dijo, no, es que no puede haber tanta gente que no sepa leer y escribir. La gestión, la educación es un derecho y tiene que ser pública, gratuita, universal e igualitaria, sin distinción de niñas y niñas. Y nosotros hemos alcanzado el objetivo del milenio. Nuestras niñas ya están educadas. El porcentaje que se nos exigió para el 2015. Por favor. Pero esto sí fue divino, la lucha del Instituto Venezolano de la Seguridad Social. Aquí trabajé yo. Esto sí fue sabroso. Cuando empezamos a ver el número, pero es que era increíble. Yo era una niñita, yo le agradezco tanto, yo nací en esa revolución. Yo venía de Calicopellaga, yo nací ahí. Era divino. Cuando ibas a ver el pocote de gente que estaba trabajando, trabajadoras y trabajadores venezolanos, que no habían cotizado nunca en la Seguridad Social porque sus patronos no los habían inscrito. Que habían 325 regímenes nada más en una universidad, porque los profesores y profesoras, cada quien tenía sus regímenes diferentes. La competencia que todavía hay, porque la Ley Orgánica de Seguridad Social se aprueba en el 2002 y no se ha logrado implementar completamente a toda cabalidad. Hay problemas sobre todo con el sistema de salud. Es muy difícil que los poderes económicos cedan ante el hecho de que la seguridad social sea universal y gratuita. Eso es muy difícil. Nosotros estamos luchando contra los grandes poderes económicos internos y externos que hay en nuestro país. Pero el comandante dijo, no, el derecho sobre todo. Y se le ha reconocido el derecho a la seguridad social a campesinos, campesinas, de batallones de Huelva-Ankara, de la misión Sucre, de la misión Riva, a las amas de casa. Las hemos reconocido como mujeres, como trabajadoras del hogar, el trabajo más difícil que hay. Y hemos crecido en la cobertura de la seguridad social. Es verdad, todavía nos falta la institucionalidad, pero vamos ahí. Ya tenemos un viceministerio. Y ya estamos creando, porque acaba de venir de Venezuela, la tesorería de la seguridad social. Se pueden dar ustedes por enterado que ya lo estamos creando. Y el modelo que usamos fue el que no se debe caer. Pues sí, miren, aumentado en el régimen parcial y social. Esto lo puse, esto es un gráfico más por disciplina. Por favor. Y aquí, bueno, un poco por roque, lo siento, no pude hacer ciencia y tecnología, no me bajó del Banco Central y del CISOC. Pero para que vean que del Producto Interno Bruto cada día ha crecido más la inversión pública como porcentaje del PIB, y si lo seguimos pasando rapidito, a modo de película rápida, ha crecido en desarrollo social, ha crecido en educación, ha crecido en salud, ha crecido en seguridad social, y ha crecido en casi todo. Pero ¿saben cómo? ¿Cómo se hace la política pública en Venezuela? Escuchando a la gente. Sin la organización popular, nada de esta historia preciosa que hoy tengo el gusto de contar, llena de emoción, nada de eso hubiese sido posible. Sin el pueblo en la calle en el 2002, nada de esto hubiese sido posible. Sin el pueblo en la calle el 5 de marzo, nada de esto continuara. Y para terminar, mi último minuto, me despido con los dos documentos estratégicos. Hay que releerse la memoria y cuenta del presidente del año 2011. Ese documento es estratégico, es básico. El presidente sabía que ha sido canciller y nos dejó las líneas. Solo hay que continuar con pie de plomo. Y ha dicho, yo me la paso pensando qué otras medidas hay que hacer o tomar para inyectar cada día más recursos hacia los pobres, hacia los más necesitados. Me la paso en eso casi todos los días de mi vida. Casi todos los días de mi vida. Educación.